Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre lo que es uno de los temas más importantes quizás del sistema cardiovascular, que es la hipertrofia excéntrica y concéntrica. Es importante porque de aquí pueden derivar muchísimas preguntas. Pueden hacer preguntas sobre fisiología, sobre farmacología, sobre genética, sobre patología valvular asociada, ¿no? Muchas cosas en realidad se pueden ahondar en una pregunta de este tipo. Bueno, en un tema como es hipertrofia excéntrica y concéntrica. ¿Ok, chicos? Entonces, cuando abordamos una pregunta de hipertrofia concéntrica y excéntrica, casi siempre vamos a tener la sospecha de que el paciente tiene cardiomegalia, ¿ok? O sea, cardiomegalia, un corazón grande. ¿Cómo nosotros podemos sospechar usualmente de esto, muchachos? Pues directamente porque nos dan una clínica de heart failure, ¿no? O sea, disnea al reposo, disnea a livianos esfuerzos, disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, estertores bivasales, algo que demuestre que hay congestión cardíaca, ¿verdad? Entonces, clínica de heart failure siempre nos tiene que hacer pensar que posiblemente el corazón está fallando por alguna de estas causas, ¿ok? Si nos dan un displaced apex, chicos, recuerden que el choque de punta se supone que está en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular. Si a ti te ponen que está en la línea axilar anterior, te ponen que está en el sexto, en el séptimo espacio intercostal, eso ya indica que el corazón está grande, que está creciendo de tamaño, por lo tanto, eso ya indica que el corazón está, pues, con cardiomegalia, ¿no? O directamente te pueden dar una radiografía, ¿no? Te pueden dar una radiografía de tórax donde se evidencia claramente que el corazón está grande, ¿no? Está crecido. Entonces, ustedes tienen que saber que el corazón crece de dos maneras distintas, ¿ok? De manera excéntrica, en la que podemos ver pues, que lo que crece principalmente es el volumen, es decir, el tamaño de la cámara, y luego tenemos la hipertrofia concéntrica, que como se dan cuenta, el tamaño de la cámara disminuye, los ventrículos se quedan sin espacio para almacenar sangre, porque lo que se ensancha es el grosor de la pared, muchachos, se dan cuenta, el grosor de toda la pared. ¿No? Entonces, importante diferenciar eso. La excéntrica, como su mismo nombre lo dice, crece hacia afuera, incrementando el tamaño de la cámara. Ahorita vamos a entender por qué. En cambio, la concéntrica usualmente crece hacia adentro y su principal problema es que incrementa el grosor de la pared, ¿no? El tamaño de la cámara se reduce, pues, como una consecuencia. Igual en la excéntrica, el grosor de la pared se incrementa, perdón, el grosor de la pared disminuye porque las paredes se adelgazan para poder estirarse, para poder formar esta nueva capa excéntrica, ¿no? Entonces, vamos con las diferencias, muchachos. Empecemos por la etiología, chicos. Primero que nada, todas tienen un componente genético, tanto la excéntrica como la concéntrica. En el caso de la eccentric hypertrophy, usualmente podemos asociar el gen de la titina, ¿no? El gen de la TTN. Esto es familiar y representa hasta el 90% de los casos, chicos. ¿Ya? Igual, en la concéntrica también hay un componente importantísimo, pero en este caso el problema es con la beta heavy myosin change, ¿no? Beta heavy myosin change, ¿no? La cadena pesada de miocina, la cadena beta pesada de miocina. También con un componente familiar que representa hasta el 70-80% de los casos, chicos. Entonces, tenemos problemas genéticos, ¿no? Que van a condicionar al paciente para que tenga un incremento del corazón, ya sea por medio de excéntrico, a través del gen de la titina, o concéntrico a través del gen de la beta-miocina. ¿Qué otros problemas pueden pasar? En el excéntrico, por ejemplo, también es clásico encontrar problemas como chagas, ¿no? Ciertas drogas como la doxorubicina, el trastuzumab, recuerden que son cardiotóxicos, el alcohol, ¿no? Procesos como la hemocromatosis, el beriberi, también pueden producir pues, problemas asociados a hipertrofia de tipo excéntrica, corazón grande, cavidad grande, con pared delgada. En la concéntrica, por otro lado, también tenemos otras causas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la amiloidosis. La amiloidosis, tenemos, por ejemplo, también problemas como la hipertensión crónica. Hay que recordar, ¿no? Que en la hipertrofia excéntrica también tenemos problemas de patología valvular. Entonces, recuerden, acá quiero ser bien claro. La hipertrofia excéntrica, chicos, se relaciona a todo lo que es sobrecarga de volumen. En cambio, la hipertrofia concéntrica, muchachos, tienen que ustedes pensar en sobrecarga de presión. Como la hipertensión arterial, ¿verdad? Recuerden que la hipertensión, ¿qué es lo que usualmente nos representa? Un incremento de la resistencia vascular sistémica.
Por lo tanto, el corazón va a tener que hacer más fuerza para vencer esa resistencia. ¿A qué me refiero con sobrecarga de volumen? Problema que nos incrementen la precarga. Por ejemplo, ¿qué problema nos incrementa en la precarga? La regurgitación mitral, por ejemplo, ¿no? La regurgitación aórtica. Porque a este volumen de precarga que viene del retorno venoso se le suma este volumen excedente que más bien está regurgitándose a la cámara, ¿no? Recuerden, en el paciente con estenosis aórtica, no toda la sangre va hacia el aorto, sino que parte de la sangre vuelve hacia el corazón. Por ejemplo, un ventricular septal defect, chicos, también, ¿no? Un paciente que ha tenido un antecedente de IMA, porque recuerden que ese miocardio dañado ya no se puede contraer de la misma manera, por lo tanto no va a poder botar la cantidad de sangre adecuada. Por lo tanto, chicos, la hipertrofia excéntrica a la larga, como produce una sobrecarga de volumen, es por eso que el ventrículo tiene que ensancharse, crecer hacia afuera, para poder acaparar este volumen excedente que estamos viendo en este tipo de patologías, o bueno, directamente si es que crece por el producto de las drogas, del alcohol, del Chagas o lo que quiera. En cambio, en la sobrecarga de presión, como lo podemos ver en el paciente que tiene hipertensión crónica, como lo podemos ver en el paciente que tiene aortic stenosis, coartación de aorta también, ¿no? Cualquier cosa que incremente la resistencia que nosotros tenemos que vencer, chicos, recuerden que eso va a producir pues que el corazón, como todo músculo que es, empiece a hipertrofiarse, ¿no? Como tiene que hacer más fuerza para vencer la resistencia, eventualmente, ¿qué va a pasar con esas paredes? Van a hipertrofiarse. Ahora, un datito, chicos. Si es que ustedes tienen sospecha de que es problema genético, heavy myosin chain, recuerden que el predominio de la hipertrofia es a nivel septal. El septum es lo que más se ensancha, ¿no? En cambio, los problemas relacionados a la sobrecarga de presión, como los que estamos mencionando, usualmente es un poco más simétrico, ¿no? Todas las paredes se ensanchan de manera regular. Pero para el beta heavy myosin chain problem, sí, esa predominio septal, ¿no? Esa predominio septal. Entonces, otro dato súper importante que les encanta preguntar es los sarcómeros, muchachos. ¿Cómo se encuentran los sarcómeros? Y esto es bien fácil, ¿ya? Sarcómeros con E de excéntricos en series, ¿no? Cuando piensen en excéntrico, piensen en series, eccentric series, ¿no? Series. Y bueno, por lógica, lo que queda, que es un paralelo, pues ya es el otro, ¿no? El concéntrico, en parador. Y claro, tiene sentido, pues chicos, ¿no? En serie se refiere a que los sarcómeros se van a acomodar de esta manera, para permitir que el músculo pueda adelgazarse e incrementar su diámetro. Mientras que cuando se hacen en paralelo, se van a acomodar de esta manera, produciendo ¿qué cosa? Que incremente el grosor de la pared, pues, chicos, ¿no? Tiene lógica incluso, ¿no? Pero para efectos prácticos, recuerden, eccentric series. ¿Qué más les encanta preguntar, chicos? La ocultación, los ruidos agregados. Entonces, ¿qué tenemos que saber sobre la ocultación, sobre los ruidos agregados, muchachos? Recuerden que el S1 nos representa el cierre de las aurículo-ventriculares, ¿no? Es decir, la mitral y la tricuspide. Y el S2 nos representa el cierre de las semilunares, es decir, de la aórtica y de la ventricular. Por lo tanto, chicos, una vez que se cierran los aurículos ventriculares, recuerden su ciclo cardíaco, lo que continúa es la contracción isovolumétrica. El ventrículo empieza a contraerse, isovolumétrica porque las válvulas están cerradas, ¿verdad? El ventrículo empieza a contraerse hasta que la presión ventricular vence, supera la de la aorta, pasando a la fase de eyección. Una vez llegada a la fase de eyección, se van a cerrar las semilunares, una vez que se haya agotado todo el volumen, y vamos a dar paso a la relajación isovolumétrica, ¿no? Bueno, todas las válvulas todavía están cerradas. Pero una vez que llega la relajación isovolumétrica, continúa un siguiente paso, que es el llenado ventricular, el llenado rápido, ¿no? Que representa hasta el 80% de todo el llenado ventricular, el llenado rápido, ¿no? Y acá, chicos, quiero que recuerden que cuando el llenado se produce de manera muy abrupta en una cámara que está dilatada, con paredes adelgazadas, ese sonido, esa cantidad, bueno, mejor dicho, esa sangre que entra con fuerza a las paredes, va a producir que el corazón haga un ruido extra, que lo conocemos como el S3, ¿no? El ritmo en galope, porque viene S1, S2, S3, chicos, ¿no? Y por lógica, ¿cuál va a ser el corazón que tiene la pared delgada, que está con sobrecarga de volumen, que la precarga que viene es demasiada y por lo tanto va a producir reverberación en las paredes ventriculares? Claro, chicos, pues, ¿no? La hipertrofia de tipo excéntrico, ¿no? En cambio, chicos, recuerden que el 20% restante, ¿no?, del llenado ventricular lo produce la contracción auricular. Sobre todo, muchachos,
muchachos, sobre todo cuando hay problemas del llenado. Cuando una cámara está engrosada, no puede recibir una correcta cantidad de sangre, ¿verdad? Por lo tanto, no va a tener un buen llenado ventricular y se va a volver muy dependiente de la contracción de las aurículas para poder finalizar su llenado, porque no puede acomodar bien el volumen. Entonces, por lo tanto, cuando la contracción auricular es muy fuerte, eso va a producir un ruido que se llama el S4, ¿no? El ruido que usualmente tenemos que asociarlo con concéntrico, ¿no? Concéntrico. Y esto lo pueden preguntar de muchas maneras, chicos. Por ejemplo, les pueden poner a un paciente que tiene un antecedente de larga data de hipertensión, o un paciente que tiene una larga data de aortic stenosis, y le van a preguntar, ¿qué esperas tú encontrar en los hallazgos auscultatorios? Entonces ustedes tienen que saber que puede ir con un S4. Igual, si tienen un paciente con un antecedente de IMA, con un antecedente de aortic regurgitation, y les preguntan qué tipo de ruido agregado podríamos encontrar, tienen que saber que es un S3. ¿Ok? Y puede haber agregados soplos, pues, chicos, ya sabemos, ¿no? Si tenemos una aortic stenosis, eso es un tema aparte que vamos a revisar, pero recuerden pues que iría con un soplo de aortic stenosis, que es un soplo creyendo, decreyendo, ¿no? Systolic, creyendo, decreyendo, systolic, ¿no? Usualmente right sternal border, right sternal border. Por ejemplo, también podríamos tener en el caso de un S3 una aortic regurgitation, que como sabemos es un decreyendo diastolic murmur, ¿no? Usualmente en left sternal border. Podría ser un soplo de mitral regurgitation, que como sabemos, pues es un soplo principalmente holosystolic. O, por ejemplo, podría ser un soplo del tipo de dynamic left ventricular outflow, ¿no? Cuando es un problema familiar, usualmente, cuando es un problema de obstructive hypertrophic cardiomyopathy, ahí lo que usualmente vemos es un soplo sistólico y activo. Y lo clásico que es, chicos, lo que tienen que saber desde sí, que incrementa con Valsalva. Y claro, muchachos, a ver, pónganse a pensar, ¿no? Recuerden que la obstrucción es principalmente dinámica. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente que tiene hipertrofia, ¿no? Cardiopatía hipertrófica familiar, recuerden lo que les dije, el predominio es a nivel del septum. El septum se engrosa tanto, junto con la pared continua, que miren cómo puede hasta llegar a bloquear el tracto de salida, chicos, ¿no? Está casi cerrado. Entonces esto se vuelve bastante volumen dependiente, por eso se llama dinámico. Cuando llega una gran cantidad de precarga, de alguna manera esta precarga ensancha las paredes del corazón y por lo tanto mejora la clínica. En cambio, cuando tú reduces la precarga de manera abrupta en un paciente, eso más bien va a producir que empeore la obstrucción, porque se van a juntar las dos paredes, la pared del septum y la pared libre, permitiendo, bueno, mejor dicho, impidiendo que pueda salir el flujo sanguíneo. Por eso usualmente los pacientes cuando se detienen y tienen una caída baja en la precarga, digamos que estás haciendo deporte, estás contrayendo las venas, estás contrayendo los músculos, estás mandando sangre al corazón y repentinamente paras, ¿qué es lo que pasa? Llega menos sangre y por lo tanto los pacientes se descompensan, presentan síncope y hasta pueden morir, ¿no? Recuerden eso importante, ¿no? Entonces, chicos, es importantísimo. Y lo último que quiero recordarles sobre este tema, que es súper importante, es el tratamiento, muchachos. En la hipertrofia excéntrica, lo más probable es que tengamos signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Otra cosita que les quiero agregar, con reduced ejection fraction, chicos. En cambio, acá conservada, ¿no? Normal ejection fraction. ¿Por qué? Porque recuerden que la fracción de eyección, muchachos, representa ¿qué cosa? El volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. ¿Cuánto se bombea en comparación a cuánto llegó al corazón? Entonces, en un paciente que tiene mucho volumen, pero que no se puede contraer bien, es obvio que la fracción de eyección va a estar alterada. Va a caer el volumen sistólico a la par que sube el volumen telediastólico. En cambio, en el paciente que tiene concéntrica, si bien es cierto el corazón no va a poder bombear, es porque no llega a volumen de manera adecuada. Por lo tanto, tanto el telediastólico como el sistólico van a estar disminuidos. Y como ambos disminuyen, pues más o menos se conserva la fracción de eyección. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Entonces, como todo tratamiento de una insuficiencia cardíaca, vamos a tener que dar pues diuréticos, ¿verdad? Sus beta block, ¿no? Todo lo que mejora la sobrevida. IECA o ARA2, su espironolactona, ¿no? Lo que mejora la sobrevida, estamos diciendo. ¿Cuáles son los beta blockers que mejoran la sobrevida? Comen bistec, chicos, ¿ya? Carvedilol, metoprolol, bisoprolol, esmolol. Comen bistec.
Diuréticos, beta blockers, yecas, ARA2, espironolactona, ¿no? Dependiendo si es que la causa, pues, por ejemplo, digamos que es un beriberi, damos vitamina, ¿no? La vitamina B1. Si es que el problema, pues, es un Chagas, tratamos el Chagas como tal, aunque eso ya es un problema un poco más crónico, hemocromatosis, hay que hacer la quelación respectiva, ¿no? Y también tratar la causa de fondo. En caso se puede, ¿no? Tratar la causa de fondo. ¿Cuándo se puede, chicos? En cambio, en el paciente que tiene, pues, hipertrofia concéntrica, muchachos, acá vamos a tener solamente dos fármacos que vamos a usar básicamente, que son los beta blockers, ¿no? Porque mejoran el tiempo de llenado ventricular, ¿no? Al disminuir la frecuencia cardíaca, al disminuir la fuerza de contracción, incrementan la precarga, ¿de acuerdo? Va a mejorar la clínica. Y los antagonistas de canal de calcio, ¿no? Los no iodopirídicos, diltiazem, verapamil, por la misma lógica, ¿no? Porque van a producir un enlentecimiento en la conducción, van a incrementar el tiempo de llenado diastólico, ¿no? Y por lo tanto podemos usarlos también para mejorar la clínica en ese paciente que es volumen dependiente, que es el hipertrofia de tipo concéntrico, ¿no? Entonces, importantísimo. Beta blockers de primera línea, sabemos que tienen ciertas contraindicaciones, no los podemos usar en algunos pacientes, como los que tienen asma y demás. Entonces, siempre tener en cuenta que como segunda opción podemos usar los antagonistas del calcio. ¿Ok, chicos? Entonces, importante que recuerden estos datos, por favor. Tienen que saberlos. ¿Ok? Tienen que saberlos, tienen que dominarlos muy bien para sus